inicio a esto. Vamos a empezar inmediatamente. Súper, muchas gracias, Constanza. Bueno, vamos a partir entonces, voy a hacer una breve presentación. La charla que se va a realizar ahora es una charla realizada por el profesor Manuel Tironi, dentro del contexto del curso de Desafíos para la Conservación y Manejo de Recursos Naturales, que es un curso que se realiza dentro del programa de Magíster del Magíster de Recursos Naturales de la Universidad Católica. El doctor Manuel Tironi es sociólogo también de la Pontificia Universidad Católica y doctor en urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, TED. Es profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y también es investigador principal del Núcleo de Milenio de Energía y Sociedad e investigador asociado de dos centros de investigación, SIGIDEN y CEDEUS. Sus áreas de investigación son principalmente relacionadas a desastres naturales, estudios sociales en ciencia y tecnología, sociología del medio ambiente y sociología urbana. Y esta mañana nos va a estar realizando una charla muy interesante que lleva por título Las tensiones del antropoceno y cómo nos ayudan a entender las pandemias. Así que muchas gracias, Manuel, por la oportunidad de escuchar tu charla y desde ahora tienes todo el poder para armar la transmisión y mostrar la presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabiola. Es un gusto y un placer estar acá. Es segunda vez que participo en este curso, con esta presentación. Así que, nada, pues feliz de poder hacerla por esta vía. Yo creo que estamos todos medios conmovidos por lo que está pasando con la pandemia. Eh, eh, y yo creo que es importante reconocerlo, ¿no? Que estamos todos tratando de explicarnos cómo llegamos a esta situación y tratando también de ver cómo salimos de esta situación. Eh, y creo que, y a mí por lo menos, y creo que a lo mejor estamos todos un poco igual, se hace difícil hablar de otra cosa, no relacionar las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, los lugares donde vivimos, difícil no ponerlo en la perspectiva de lo que está sucediendo. Entonces a mí cuando Fabiola me invitó a hacer esta presentación, lo primero que pensé fue, claro, ¿cómo conecto la cuestión del antropoceno al COVID-19? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo poder hacer una conexión? Y la respuesta, la verdad, es que no fue tan difícil encontrarla, o por lo menos encontrar cuál podría ser como la exploración que se podría hacer, eh, porque por lo menos para mí, y esa es la invitación, esa es la aventura intelectual a la que nos quiero invitar, la respuesta de cómo conectar el antropoceno con el COVID-19 está encapsulada de alguna manera eh, en un hecho que para mí al menos, un hecho principal que la pandemia ha traído consigo, una cuestión, digamos, neurálgica, por lo menos para mí. Y esa es que de repente nos dimos cuenta que vivimos rodeados, para no decir como totalmente envueltos, en una entidad que es tan extraña como abundante, que son los virus. De repente nos dimos cuenta que vivimos en algo que los biólogos llaman la virósfera, o sea, un conjunto extremadamente abundante, ¿no es cierto?, de virus eh, que nos soportan, que nos envuelven, y que de alguna manera están moviendo los hilos detrás de nuestra vida en la Tierra. Entonces, yo creo que es súper importante partir por ahí. Tengo la impresión. ¿Qué es lo que es un virus de partida? Eh, un virus, yo no soy biólogo ni mucho menos, así que aquí alguien me podrá corregir, pero por lo que tengo entendido, un virus es básicamente material genético, que puede ser ADN o ARN, que tiene una cubierta de proteína, tiene una cubierta proteica, ¿no es cierto? Y la gran característica de estas entidades, los virus, es que su reproducción se hace siempre vía un huésped, ¿no es cierto?
los virus se unen a alguna célula viva, le inyectan material genético, secuestran su maquinaria celular, ¿no es cierto? Y en este secuestro puede haber algún tipo de simbiosis, o sea, pueden cohabitar, pueden vivir juntos, o puede significar la extinción de la célula que fue huésped, ¿no? Lo que es interesante para mí, pensando en la cuestión del antropoceno, es que este organismo vivo, digo que vivo porque hay lo pongo entre comillas, porque hay un debate científico si es que los virus están vivos o no, pero sí, por eso que a mí me encanta una frase que leí por ahí, una caracterización que hablan de los virus como estructuras al límite de la vida. Pero asumiendo que son virus, son organismos que están vivos, serían los organismos más numerosos del planeta. Solamente para que nos hagamos una idea, habrían 380.000 millones de virus en nuestro cuerpo, en cada cuerpo humano. Se estima que hay un número que yo sería imposible de decir cuál es, que es 10 elevado a 31 por 10 elevado a 31, cantidad de virus en el planeta. Háganse una idea que se estima que si tomáramos los virus que existen en los océanos y los pusiéramos uno arriba del otro, esa cadena daría 12.000 millones de vueltas de aquí, de la Tierra a Marte, y cada día, por metro cuadrado, decantan 80 millones de virus, porque los virus son tan pequeñitos, ¿no es cierto?, que están en estado de suspensión. Se estima, se ha mostrado que los virus pueden volar, ¿no es cierto?, por los vientos, por las tormentas de África a América, por ejemplo, y todo el rato nosotros estamos siendo bañados, por decirlo de alguna manera, por 80 millones de virus al día por metro cuadrado. Y lo que a mí me parece clave, central en esta conversación, es que los virus, se ha demostrado, hay mucho menos investigación en los virus que en las bacterias, por ejemplo, pero se ha demostrado que los virus son clave en el mantenimiento de los ecosistemas. Son clave en lo que podríamos llamar la homeostasis de la Tierra. Porque se ha estado investigando que los virus son los que de alguna manera controlan, son los que llevan la rienda, como si fuesen unos los maestros orquestadores del comportamiento bacteriano, tanto en océanos como en suelos, ¿no? Entonces, si la vida ecosistémica, ¿cierto?, depende de las bacterias a su vez dependen, su comportamiento está sujeto a la acción de esta virósfera de los virus. Y a mí me parece que esto es central para pensar en el antropoceno. Y creo que la frase del ministro, esta frase que lo hizo viral, valga la redundancia, esta frase del ministro Mañalich que dijo que el virus eventualmente se podría convertir en buena persona, creo que da en el clavo a un tema que a mí me parece central, para conectar el virus, esta virósfera, con la cuestión del antropoceno. Y para mí la cuestión no tiene tanto que ver con que si los virus son personas o no. Yo no seré el primero que tiraré esa piedra. Yo trabajo en el Salar de Atacama, donde la gente allá dice que las montañas son abuelos. No sé por qué no un virus podría ser una persona. Pero encuentro súper interesante esta idea de que este virus, ¿no es cierto?, este contenido de ADN rodeado de una cubierta proteica pueda tener intencionalidad, pueda ser buena. Porque lo que a mí me parece fundamental para entender nosotros como terrícola, como seres humanos, creo que a lo que nos invita a pensar la pandemia es precisamente en la indiferencia radical que tiene el virus con respecto al humano. No es ni bueno ni malo, está simplemente fuera y radicalmente fuera, ¿no es cierto?, del espectro del humano. Es completamente indiferente a nuestro futuro, es completamente indiferente a nuestros intereses y necesidades. Está completamente fuera de cualquier horizonte de sentido que podamos hacer desde el humano. Y es ahí, creo yo, en esa indiferencia radical, en que la cuestión de la pandemia y del virus conecta, creo yo, súper bien
con la idea del antropoceno. Una idea que ha estado muy en boga, una idea que ha sido muy criticada también. Y precisamente lo que quiero hacer hoy día, de manera relativamente corta para que podamos tener una conversación, lo que quiero hacer hoy día es lo siguiente. Primero quiero hacer una muy breve explicación de qué es el antropoceno, en términos más técnicos, ¿no? Cuando hablamos del antropoceno, ¿de qué estamos hablando? Y la segunda parte, y tal vez la parte más larga de esta presentación, la mejor parte de esta presentación, me gustaría mostrarles cómo dentro de las ciencias sociales la figura del antropoceno ha sido tensionada. ¿Cuáles son las tensiones, cuáles son las fricciones que surgen con respecto al antropoceno como concepto y como horizonte político también, ¿no? Entonces quiero explicarle tres tensiones, tres claroscuros que han surgido en torno a la cuestión del antropoceno desde las ciencias sociales. Y quiero terminar volviendo a los virus, quiero volver a la cuestión de la pandemia y pensar súper especulativamente, no tengo ningún tipo de trabajo muy sofisticado al respecto, pero pensar cómo el concepto del antropoceno y sobre todo sus tensiones, o sea, sobre lo que lo que ha discutido las ciencias sociales en torno al antropoceno, nos puede ayudar para pensar la pandemia, para ubicarla dentro de nuestros tiempos y nuestros espacios humanos. Eh, a ver si hay algún tipo de clave que nos pueda ayudar para pensar lo que está sucediendo y cómo salir de lo que estamos viviendo. Así que si es que podremos salir, que es alguna de las cuestiones que me interesaría discutir. ¿Todo bien de momento? ¿Se escucha bien? Voy a asumir que sí. Sí, súper. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es esta famosa figura del antropoceno? Eh, a ver, el antropoceno, eh, eh, en términos técnicos, sería una nueva época geológica, una que vendría después del Holoceno, ¿no es cierto? Y que estaría actualmente en curso. Y ahí hay una serie de discusiones más técnicas en las que no voy a entrar ahora, pero básicamente esa es como la idea. Importante decir, por lo tanto, que en su origen, el antropoceno es una noción, es una idea que nace de la geología, de las ciencias de la Tierra, ¿no? Para poder hablar de esta era, ¿no es cierto?, que vendría después del Holoceno. ¿Cuál sería la marca? ¿Cuál sería el marcaje, ¿no es cierto?, que daría, que sería la señal para hablar del antropoceno? Porque acuérdense que en las ciencias de la Tierra, en la ciencia estratigráfica, se requieren marcas, ¿no es cierto?, que sean marcas planetarias para hablar de cambios de era, ¿no es cierto? Entonces, el marcaje para el antropoceno sería la irreversible alteración de procesos biofísicos a escala planetaria por la actividad humana, ¿no es cierto? Si en otra época esa marca fue, por ejemplo, una glaciación, ¿no es cierto?, o fue una extinción masiva, en este caso, en el antropoceno, la marca sería esta alteración profunda a los procesos biofísicos fruto de la actividad antrópica. Y el antropoceno, como palabra, ¿no es cierto?, viene de esta conjunción entre antropos, literalmente hombre, algo a lo que ya vamos a volver, y ceno, que es un derivado de kainos, que significa nuevo o escena o actual, ¿no es cierto? Entonces, literalmente el antropoceno sería la era del hombre, ¿ya? Este concepto nace en el año 1900, se dice que la primera vez que aparece esto de manera más o menos sistemática en unos papers de Eugene Stormer en los 80, y después el concepto lo populariza Paul Crutzen, ¿no es cierto?, en los años 2000. Saca un famoso paper en Nature, y ahí el concepto empieza a ser utilizado y reutilizado, ¿no es cierto? Y como les decía, este concepto al comienzo fue un poco echado a la burla, porque ustedes se imaginarán que para la geología, para los geólogos y la geóloga, introducir variable antrópica está contra su espíritu, ¿no es cierto? La gran gracia de la geología, del geos, digamos, es que está
profundamente escindido del bios, ¿no es cierto?, de la vida. Esa es la gracia de la geología, ¿no es cierto?, el tiempo profundo, donde, de la no vida, ¿no es cierto? Entonces, traer como marcaje a la acción antrópica era algo que hizo mucho ruido. Entonces, se armó una comisión completa en la Comisión Internacional de Estratigrafía, que fue el grupo de trabajo sobre el antropoceno, para precisamente intentar evaluar la robustez de este concepto. Y eso en las ciencias geológicas, en las ciencias de la Tierra, es básicamente encontrar cuál es el clavo de oro, que se le llama, the golden spike, es en inglés, ¿no es cierto?, de esta era. ¿Qué es lo que es este clavo de oro? Es, como les decía antes, encontrar exactamente cuál es el fenómeno biofísico a escala planetaria que estaría explicando o que estaría sosteniendo este cambio de era. Las hipótesis son múltiples. Se habla de que puede ser el uso de fuego para aclarar los bosques en el Pleistoceno. Eso fue el gran cambio, ¿no es cierto?, que podía estar marcando una nueva era. Se habla de la gran aceleración de los años 50, que este minuto, ¿no es cierto?, que está súper bien estudiado, donde se disparan de manera sustancial, ¿no es cierto?, un montón de procesos socioeconómicos como el consumo, como la industrialización, como la contaminación, y al mismo tiempo, y correlacionado uno a uno prácticamente, los niveles de acidificación del océano, la pérdida de biodiversidad, la contaminación atmosférica, etc. Se habla también que puede haber sido la agricultura, la gran intervención antrópica, ¿no es cierto?, hace 11.000 años. También se habla de la migración de especies, por la expansión colonial, etc. Y el consenso, más o menos, el consenso al que se está llegando en este grupo de trabajo del Antropoceno, sería la lluvia de plutonio, fruto de las pruebas atómicas que se hicieron en los años 45, mediados del siglo pasado, que ese sería como el gran marcaje, ese sería como un poco de la evidencia geológica para hablar de un cambio de época. Porque esa lluvia de plutonio va a dejar literalmente en toda la superficie de la Tierra una capa geológica que después en 10.000 años más la vamos a poder ver como una capa estratigráfica. Entonces, como les decía, un montón de discusión, ¿no es cierto?, sobre si esto sería una época, sería un periodo, cuándo empezaría, si vendría después del Holoceno, o sería más bien una época dentro del Holoceno, etc. Hay un montón de literatura, si a alguien le interesa, más geofísica, digamos, sobre esta cuestión. Pero para mí, lo central, siendo sociólogo, evidentemente, es que raya para la suma lo que propone esta era del hombre, ¿no es cierto?, lo que significa esta era del hombre, el antropoceno, es un término propuesto para nombrar una nueva época geológica, ¿no es cierto?, actualmente en curso, o sea que estaríamos ahora sobre ella, que tiene como objetivo este término señalar la irreversible alteración de procesos biofísicos a escala planetaria, fruto de la actividad humana. Y en esta definición, que es una definición bastante, bastante como digamos, aceptada, ¿no es cierto?, hay dos términos que a mí me parecen centrales y que habría que tomar nota para todos aquellos que estamos interesados en cuestiones de cambio climático, medio ambiente, crisis socioambiental. Dos cuestiones que son como distintivas de esta idea de antropoceno y por qué la hace distinta, por ejemplo, a otros conceptos como el de, por ejemplo, cambio climático. Y estos dos elementos distintivos son, por un lado, que serían procesos de alteración que son irreversibles, que esa cuestión a nosotros nos cuesta entender. De hecho, hoy en día se está, hoy día que vemos que nuestros cielos están prístinos, ¿no es cierto?, y que los cisnes vuelven a nuestros lagos o a nuestros ríos, ¿no es cierto?, hay que apurarse en decir que esos son cambios de contaminantes de corta vida, ¿no es cierto?, porque el cambio climático, el aumento de los gases invernaderos y los cambios atmosféricos son acumulativos, entonces no van a cambiar solamente porque dejamos de usar el auto durante unos cuantos meses, porque son procesos de alteración irreversible, uno, y segundo, y esto es fundamental, a escala planetaria. Y esto es fundamental porque aquí estriba la diferencia
con la gramática, por ejemplo, o la categoría de cambio climático, o de crisis socioecológica, por ejemplo, que ya la tenemos internalizada, que ya la usamos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es ¿por qué ahora introducir esta idea del antropoceno? Si podemos seguir hablando tranquilamente de crisis ecológica, por ejemplo, o de cambio climático. Y precisamente en ese planetarismo, por decirlo así, en esa condición del globo terráqueo completa, es donde estriba una diferencia fundamental. Ya no estamos hablando de daños en cuencas, en valles, en ecosistemas, en regiones. Estamos hablando de un daño que es planetario. Y esa condición, ¿no es cierto? Esa fenomenología es la que hace diferente al antropoceno de, como digo, por ejemplo, el concepto de cambio climático. Entonces, aquí hay una cuestión que es súper interesante cuando nos colocamos, ¿no es cierto?, en una posición que es nueva, que es la posición de la humanidad como terrícolas habitando un planeta en el cual completo, ¿no es cierto?, como una unidad, está siendo estresado, está siendo intervenido por por la intervención que nosotros mismos como humanidad hemos generado sobre la Tierra. Entonces, yo quiero como subrayar esto, la invitación del antropoceno, ya está como su provocación, es situar a la humanidad como terrícolas, que habitamos un cuerpo celeste, ¿no es cierto? Y que es el planeta completo, ¿no?, el que está siendo, el que está en cuestión, el que está sometido al mismísimo riesgo de extinción, no de la Tierra, por supuesto, sino que de nosotros como especie. Entonces, es por eso que el antropoceno se ha convertido en un espacio de discusión que ha ido muchísimo más allá de la geología, ¿no es cierto? Y que se ha convertido de partida en una cuestión antropológica, o sea, en un debate de qué significa ser humano hoy en día ante esta situación. Se ha convertido también en una discusión política sobre cuáles son los imperativos de los países, si es que la idea de país sigue haciendo sentido de los gobiernos ante la eminente posibilidad de una sexta extinción masiva. Y también una provocación epistemológica, que quiero hablar un poquito más de ello más adelante. O sea, ¿cómo repensarnos? ¿Cómo repensar la relación sociedad-naturaleza frente a esta conjunción geosocial, por decirlo así? Y el antropoceno, por lo tanto, yo creo que mucho más popular que las mismas ciencias de la Tierra ha sido en las ciencias sociales y en las humanidades. Hay mucho más actividad, hay mucho más efervescencia con respecto al antropoceno en antropología, sociología, historia, comunicaciones, arte, que en las ciencias de la Tierra. Y a un punto incluso, que yo creo que se ha abusado un poco, ¿no? La idea del antropoceno. Antropoceno y usted póngale, ¿no es cierto?, el apellido que prefiera, ¿no es cierto?, y música, y movimientos sociales, y gobiernos corporativos, se ha vuelto como un poco la tónica en los últimos tiempos. Entonces, a mí lo que me gustaría, en base a no sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Si estamos ok, le echamos para adelante. Sí, Manuel, ¿te parece si dejamos las preguntas para el final de la charla? Si alguien desea, las puede escribir en el chat o podemos dar Perfecto. palabra al final. Ya, listo. Súper, gracias. Fabiola, ¿tú me Diga, podrías avisar cuando lleve como media hora? ya, ningún problema, yo te voy avisando. Ya, Ok, súper. Ya, entonces ese es un poco como el panorama general de qué es lo que es el antropoceno y sobre todo cuál ha sido la provocación conceptual que ha traído consigo, particularmente para las ciencias sociales, que es donde yo me muevo. Eh, Ahora, evidentemente, esta idea del antropoceno ha traído consigo muchísimas críticas, y eso creo que es algo casi más interesante que los rendimientos que tiene el concepto mismo, ¿no
es cierto?, como concepto geológico, casi para mí es casi más interesante, o de hecho creo que es más interesante, pensar en las múltiples tensiones y fricciones, conflictos que ha generado la idea del antropoceno en las ciencias sociales. Las ciencias sociales se han hecho, se han apropiado del concepto, pero no solamente para movilizarlo como un dato de la causa, no solamente para aceptarlo como una nueva era geológica, sino que muchísimo más intensamente se lo han apropiado para criticarlo, para mostrar todos los puntos ciegos que este concepto moviliza al expandirse como una categoría geológica, para expandirse como una narrativa geosocial. Porque en el fondo, si ustedes se fijan, finalmente lo que hace el antropoceno es proponer una manera de entender la historia de la Tierra y la historia de los seres humanos dentro de esa historia de la Tierra. Esa como metanarrativa sobre la historia geosocial en la que las ciencias sociales se han sentido media incómodas a ratos. Entonces lo que me gustaría hacer a mí en lo que sigue es indicarles bastante someramente tres de las grandes críticas, tres de las grandes tensiones, más que críticas, son tensiones que han emergido desde las ciencias sociales con respecto al antropoceno. Y la primera de ellas, la primera tensión, es si es que el antropoceno finalmente no hace otra cosa que mantener el antropocentrismo que nos trajo al problema actual, al problema que enfrentamos. Y quiero explicar un poquito más esto. Una gran gracia del antropoceno, algo por lo que se le ha celebrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay pensadores como Bruno Latour, por ejemplo, estoy hablando de las ciencias sociales, que han celebrado el concepto del antropoceno, es precisamente porque al ubicar a la humanidad como agente geológico, lo que hacen es que rompen ese complejo epistemológico tan rico, tan caro para Occidente, que es la separación entre naturaleza y sociedad. Esa separación, esa bifurcación es lo que ha sostenido el conocimiento en Occidente. De hecho, es lo que ha sostenido la división de disciplina, ¿no? Si a ti te interesan las plantas, ¿no es cierto?, estudias biología. Si te interesan las rocas, estudias geología. Si te interesa la gente, los grupos sociales, estudias sociología. Si te interesan las culturas, estudias antropología. Esa separación se sostiene en esta idea de que hay dos reinos totalmente separados, ¿no es cierto?, que son lo natural y lo social. Y lo que haría el antropoceno al ubicar la humanidad como una fuerza, como una agencia capaz de intervenir lo geológico, lo que hace es precisamente problematizar esa bifurcación, ¿no es cierto? La naturaleza ya no estaría separada de la cultura, la cual no estaría separada de la geología, la cual no estaría separada del capitalismo. O sea, si fue, por ejemplo, si fue la revolución industrial y el industrialismo que de ahí vino, lo que hizo cambiar, lo que hizo modificarse los sistemas terrestres, ¿no es cierto? Entonces, no podemos seguir pensando en los sistemas terrestres, el comportamiento de las capas tectónicas o el comportamiento biofísico de la Tierra, independiente del capitalismo, independiente del colonialismo, independiente del industrialismo. Entonces, el antropoceno ha sido celebrado por esa capacidad, como digo, de problematizar, de desordenar esa bifurcación moderna occidental. Pero, ¿no es cierto? Siempre hay un pero rápida, yo creo que es importante recordar cuál es concretamente nuestra posición en la Tierra. ¿Cuál ha sido exactamente, cuál es en este complejo sistema, cuál es exactamente nuestra participación? Eh, para que se hagan una idea, si la historia de la Tierra tuviese un año, si la rescalamos, ¿no es cierto?, a 12 meses, los humanos llegamos recién hace 25 minutos a esta aventura, ¿no?, a esta historia. Por otro lado, no estamos solos.
algo que ahora no hemos recordado con los virus, algo que, a lo que quiero volver después. O sea, en esta historia de la Tierra, nosotros somos una fuente de, sí, somos una fuerza geológica, ¿no? Tenemos capacidad de agencia los seres humanos, pero no somos, no estamos solos ni somos de lejos la especie más importante para explicar el movimiento, el funcionamiento de los sistemas biofísicos. Eh, Piensen solamente aquí, ahí pongo una cifra, ¿no? O sea, piensen solamente en la capacidad y en la existencia y en la capacidad de agencia que tienen otras especies. Sin ir más lejos, pensar en, como ya decía, en lo que Margulis y Sagan llaman el microcosmos, en las bacterias, los virus, los microorganismos, la importancia, no, la cantidad, o sea, como la diferencia cuantitativa con respecto al humano, pero también la diferencia cualitativa, o sea, ¿qué sucedería si dejan de existir, ¿no es cierto?, el microcosmos versus qué pasa si dejan de existir los seres humanos. De hecho, creo que también es interesante recordar esta suerte como de condición planetaria, cósmica que tenemos, en el sentido se nos olvidamos que nosotros somos una suerte como de bolita, de bolita, somos una especie como de pelucita, que estamos volando, flotando en la inmensidad infinita de un cosmos que es totalmente inhumano, ¿no? Es totalmente indiferente al humano. Un buen día nos va a llegar un meteorito, porque sería de lo más normal que nos llegue un meteorito, porque estamos rodeados de fuerzas, de procesos, que nos invitan a pensar de que no estamos solos en la Tierra y que no somos lo más importante para explicar el funcionamiento de esta. Entonces, una de las críticas que se le ha hecho muy fuerte a la cuestión del antropoceno es precisamente esta como gesto de simetrización, este acto antropocéntrico de nuevo, o sea, como que no hemos aprendido nada, ¿no? Y seguir viéndonos como iguales, como equiparables, como conmensurables ante fuerzas sobre las cuales no tenemos ni el más mínimo control, ¿no es cierto? Y de las cuales más encima dependemos. No tenemos ni el más mínimo control sobre el microcosmos, pero dependemos de ese microcosmos. Y nosotros seguimos pensando, seguimos jugando a un juego, ¿no es cierto?, ególatra, en el cual creemos que nosotros como seres humanos tenemos la misma fuerza, jugamos el mismo rol, estamos en una equiparidad de poder con estas fuerzas biológicas, geológicas, cósmicas, ¿no es cierto?, que sin duda nos sobrepasan, pero con creces. Entonces, un poco como que la invitación que se ha hecho, desde esta visión más crítica, es más bien tomar el antropoceno como una oportunidad para desarrollar como algo así como una humildad geológica. O sea, reconocer que la vida humana depende de procesos atmosféricos, geológicos, biológicos, que evidentemente pueden ser intervenidos, incluso irritados, ¿no es cierto?, transformados por nuestra acción, pero que siempre existen con absoluta independencia de nuestra existencia y capacidad de control. Siempre existen como retirados del humano, y con un poder, con una capacidad de acción, con una capacidad de transformación muy mayor a la que podemos tener nosotros. Esa humildad es súper importante. Y esa es como el mensaje final de esta primera crítica que se le ha hecho, o esta primera tensión en torno al antropoceno. La segunda tensión es a qué exactamente le estamos llamando este antropos, ¿no es cierto?, este antropos del antropoceno. Porque una gracia que tiene esta invocación del antropos, ¿no es cierto?, es poner a lo humano en esta escala planetaria y por lo tanto hacer aparecer lo humano como una especie, ya no como grupos, ya no como poblaciones, ya no como sociedades, cada una con sus particularidades, sino que ubicarnos en la Tierra como terrícolas, como una especie, ¿no es cierto? Hay como una biologización del humano. Y que si se fijan es una idea que está muy rica en figuras como por ejemplo nuestra casa en común, que esta idea como ecuménica, esta idea como
aglomerante, ¿no es cierto?, de que somos todos unos. Esta es la idea del One World, ¿no es cierto?, que nace precisamente cuando la primera foto que sacó el Apolo de la Tierra, la famosa, la Blue Marble, ¿no es cierto?, esta idea del planeta azul. Por primera vez nos vimos como en esta nave nodriza, y que estaríamos todos compartiendo como una gran familia, más allá de si tú eres musulmán, más allá de si yo soy mujer, más allá de si tú eres comunista, somos todos parte de esta casa común, ¿no? El problema, sin embargo, ¿no es cierto?, es que no hemos apurado en decir en las ciencias sociales que la producción y los efectos del antropoceno no están igualmente distribuidos. O sea, hay que tener ojo con decir que el antropoceno, o sea, que esta intervención antrópica sobre la biosfera es obra de la humanidad, como una especie genérica, biologizada, ¿no es cierto? Eh, Sin ir más lejos, está súper comprobado, por ejemplo, que los responsables por ejemplo, de las emisiones de CO2, los responsables no es la humanidad. Los responsables son los grupos en cada sociedad más ricos de esta. Y dentro de cada sociedad, la sociedad es más rica, ¿no es cierto? Versus quienes lo van a sufrir, quienes van a sufrir los efectos del antropoceno, ¿no es cierto? La comunidad pehuenche, ¿no es cierto?, arriba, en Ralco, jamás pidió que le hicieran una represa. Y esa comunidad, probablemente su contribución a los gases de efecto invernadero es mínima con respecto al efecto que ellos están sufriendo cuando se les impuso una represa para producir electricidad, ¿no es cierto?, que está precisamente hoy en día en cuestión, ¿no es cierto? Una matriz, por ejemplo, hídrica o hidroeléctrica, en base a embalses, ¿no es cierto?, que precisamente produce pérdida de biodiversidad, etcétera, un montón de efectos que están contenidos en esta idea del antropoceno. Por eso es que mucha gente empieza a hablar, por ejemplo, de capitaloceno, ya dejar de hablar de antropoceno, dejar de hablar de la era del hombre o de la humanidad. ¿Y por qué no ponemos los puntos sobre la IE y de verdad inventamos un nombre que de verdad identifique dónde está quiénes son los responsables de esta intervención antrópica? Entonces, mucha gente prefiere hablar del capital. Lo que está detrás del antropoceno no es la humanidad, es el industrialismo, el consumismo, finalmente este proceso de acumulación del capital. Para también empezar a revisar y empezar a elucidar, elicitar las características de este ser humano, ¿no? Esta misma idea del antropoceno como la era del hombre, una idea sumamente patriarcal, por un lado, y que precisamente a lo mejor ecualizar humanidad a hombre, ¿no es cierto?, hay algo que habría que revisar. De hecho desde una perspectiva más decolonial, por ejemplo, se habla de que esta idea del antropoceno, en la cual habrían dos mundos, el humano y el natural, que se interaccionan entre sí, o sea, que se irritan mutuamente, sigue manteniendo la idea de que hay algo separado que se llama lo humano y algo que se llama lo natural, que interactúan, se irritan, se codeterminan, pero siguen existiendo comunidades separadas, mientras que hay una inmensa minoría, como dice un antropólogo, Eduardo Viveiro de Castro, que no piensa que esas dos cosas existen por separado, ¿no? No hay una humanidad más una naturaleza, sino que hay otro tipo de ensamblaje entre lo humano y lo natural que escapa a esta visión occidental, ¿no es cierto?, de qué es lo que es lo natural y qué es lo que es lo humano, ¿no? Esta es una fotografía en el trabajo de campo que yo hago arriba en la Puna, en el Salar de Atacama, donde precisamente, ¿no es cierto?, no está claro cuando, por ejemplo, se les llama abuelos a las montañas y a los volcanes, no está claro dónde está exactamente esa separación entre lo humano y lo natural. Más bien, lo que proponen en el fondo, lo que está detrás, es que es una idea que excede a esa idea del humano y lo natural. Por último, entonces, una tercera tensión,
que ha estado dando vuelta en las ciencias sociales con respecto a la cuestión del antropoceno es si es que el antropoceno, de la misma manera que el antropoceno no hace más o no haría más que reforzar el antropocentrismo, que sería por lo demás la causa del problema en el que estamos hoy en día. La tercera tensión es que, siguiendo más o menos el mismo gesto, el antropoceno no haría más que reforzar el cientificismo tecnocrático, precisamente un tecnicismo tecnocrático que nos ha traído el problema donde estamos, ¿no? Porque la cuestión del antropoceno, ¿no es cierto? Por, ¿por qué nos surge? ¿Por qué nos interpela? Eh, básicamente porque el antropoceno nos hace ver, nos hace darnos cuenta de la posibilidad real de la extinción masiva de los seres humanos sobre la Tierra. Por supuesto que la extinción masiva de otros seres también, pero los otros seres, digamos, que han estado acostumbrados durante la historia de la Tierra a aparecer y desaparecer, ¿no es cierto? Seríamos nosotros, los seres humanos, lo que esta extinción eh, nos sabría un poco mal. ¿No? Como estaba un poco preocupado, ¿no? De que podamos desaparecer de la faz de la Tierra. Eh, y entonces, lo que a mí me parece interesante es que lo que ha generado, lo que genera el antropoceno, lo que genera este peligro, lo que genera este horizonte de extinción masiva, es precisamente un gesto muy potente de actuar. Es como el imperativo de la acción. Algo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que activarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que legislar, tenemos que cambiar, que la escuela, que el sindicato, que el Congreso, que la universidad, que la interdisciplina, ¿no? Algo tenemos que hacer para cambiar. Es esta, como digo, es este imperativo hacia la acción. Eh, Creo que una de las cosas más interesantes, y a mi juicio también, pucha, más macabra, de la cuestión del antropoceno, en esta lógica de este imperativo hacia la acción, ha sido, ha sido como la provocación que ha generado con respecto a la geoingeniería, ¿no es cierto? Se multiplican ideas, ¿no es cierto?, que vienen desde la geoingeniería para hacer que llueva, para capturar CO2, ¿no es cierto?, para combatir el climático, todo tipo de ideas ingeniosas que, de nuevo, ¿no es cierto?, eh, vienen de esta necesidad de, de actuar, de transformar, ¿no es cierto? Es como una invitación, otra vez, es una invitación para el ingenio humano, para la técnica, para la tecnociencia, ¿no es cierto? Este es como la invitación non plus ultra, para que de nuevo la inteligencia humana y tecnológica logre sortear este problema, este desafío. Si ustedes quieren lo pueden buscar, hay un grupo súper interesante que se llama el grupo Ecomodernista, está en internet, búsquenlo. Ellos sacaron un manifiesto. Es un grupo, a mi juicio, bastante, por decirlo así, muy poco diverso, mucha gente blanca, hombre blanco, todo muy inteligente, todo más bien de la ingeniería, ¿no es cierto? Pero tienen este manifiesto que es súper interesante, que se llama el Manifiesto Ecomodernista, y ellos precisamente lo que plantean es esta visión como épica y optimista con respecto a la tecnociencia. Ellos dicen, como estudiosos, científicos, defensores del planeta y ciudadanos, escribimos con la convicción de que el conocimiento y la tecnología aplicados con sabiduría podrían conducir a un buen, incluso a un gran antropoceno, ¿no? Esta idea como de la épica científica que puede resolver los problemas que la propia ciencia creó, ¿no? Pero aquí entra la duda, aquí entra la perplejidad, aquí entra la crítica, ¿no es cierto? Que básicamente es como nosotros deberíamos aprender del pasado, ¿no? Deberíamos aprender que la ciencia y este despliegue
muchas veces agresivo de la tecnociencia para no solamente explicar el mundo, sino que para intervenir en el mundo, es precisamente parte del problema. Es precisamente parte de lo que hoy tenemos que reflexionar. ¿Hasta qué punto ha sido este despliegue acrítico, soberbio de la ciencia y la técnica, precisamente una de las causas de los desastres socioecológicos que estamos viviendo? Sin ir más lejos, tal vez deberíamos aprender de lo que pasó, por ejemplo, en Puchuncaví, ¿no? En la zona de Puchuncaví, Quintero. Cuando la ciencia juró y rejuró que la fundición era una buena idea, ¿no es cierto? Dijeron que iba a traer trabajo, dijeron que era limpia ecológicamente, y bueno, y aquí estamos, ¿no es cierto? Eh, esta idea del extractivismo verde, ¿no es cierto? Esta idea de que en nombre de la sustentabilidad, en nombre de la ecología, en nombre del medio ambiente, se empiezan a desplegar una serie de procesos tecnológicos, ¿no es cierto? Como la energía renovable no convencionales, que muchas veces se hace en esta lógica, de nuevo, en esta lógica como avasalladora, en esta lógica industrialista, ¿no es cierto? Y industrializante, se empiezan a desplegar de nuevo, sin tener ningún tipo de consideración, precisamente con los problemas ecológicos que nos invitan a tener una matriz, por ejemplo, menos carbonizada, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer un montón de tensiones con pueblos originarios, por ejemplo, donde, por ejemplo, bueno, en Chiloé es un caso ya de antología. También la cuestión del litio, donde yo trabajo ahora actualmente, que se supone que el litio es central para la transición sustentable, para tener y para expandir el uso de pila, de batería, ¿no es cierto?, para la electromovilidad. Sin embargo, eso se tiene que hacer a costa, sacrificando, de nuevo esta lógica sacrificial, ¿no es cierto?, de las zonas de sacrificio, sacrificando un ecosistema completo y sacrificando una comunidad y sus conocimientos ancestrales completas, ¿no es cierto? Entonces, esa lógica, ese imperativo hacia la acción, ese imperativo de constante expansión de la ciencia, y esta fantasía de que la ciencia, la técnica, ¿no es cierto?, la tecnociencia, siempre va a poder solucionar los problemas que ella misma generó, es un tipo de discurso, es un modo de hacer y de pensar que había que ralentizar, ¿no? Y de hecho, mucha gente está empezando a exigir, o por lo menos a invitar, que empecemos a reconocer otras formas de conocimiento, otras formas de intervención, otras formas de relacionarnos, incluso productivamente con la Tierra, pero que vengan desde otro espacio epistemológico. Hay un montón de reflexión, por ejemplo, sobre la perspectiva feminista y ecofeminista con respecto a la tierra, a las aguas, ¿no es cierto?, a la producción, a la agroecología, eh, eh, propuestas que vienen desde la permacultura hasta el reconocimiento de los saberes locales y ancestrales. La variedad es inmensa, pero básicamente la cuestión de fondo que el antropoceno nos invita, y aquí está la crítica, ¿no?, es entender que el antropoceno no nos invita necesariamente a más ciencia, a más tecnología. Tal vez nos invita precisamente a repensar, ¿no es cierto?, de dónde viene esa ciencia, qué ciencia necesitamos, y si tal vez no deberíamos abrirnos a otras formas de conocimiento que no son científicos, ¿no? De hecho, hay una filósofa que a mí me gusta mucho, eh, eh, que ella dice, tal vez es el momento incluso de volver a valorar la contemplación. O sea, frenar este impulso tan moderno que tenemos y que es tan agresivo también, este impulso hacia actuar. ¿Y por qué no, tal vez este es el minuto no de quedarnos quietos, pero tal vez también de observar, de contemplar, de mirar, de sentir? Y Manuel, empiezan, sí, sí, yo solo te quería avisar que son las 10:50 y aprovechar de avisarle al público si es que desean escribir preguntas, lo pueden hacer en el chat o avisar en el mismo chat que quieren tomar palabra para poder desbloquearles el audio y terminar con unas listo. preguntas al final. Eso, gracias. Yo termino ahora.
Ya, súper. Bueno, para terminar, en el Cerro de Atacama precisamente con comunidades ancestrales, estamos trabajando formas de juntar conocimiento científico con conocimiento ancestral para pensar la cuestión, por ejemplo, del salar. O sea, se pueden hacer experimentos que abran espacio para otros conocimientos, sin desertar del conocimiento científico, evidentemente, pero abrir espacio para otras formas de conocer y otra epistemología. Para terminar, muy rápidamente, todo esto que nos enseña con respecto al COVID-19, todo esto del antropoceno, y sobre todo las tensiones del antropoceno, ¿qué nos pueden indicar para pensar lo que nos está sucediendo hoy en día con la pandemia? Y me gustaría dejarlo brevemente con 3 ideas principales que no las voy a desarrollar. Pero lo primero es algo que ya ha estado dando muchas vueltas, que es esta idea de las condiciones patogénicas del antropoceno. O sea, que todo lo que hemos visto del antropoceno, ¿no es cierto? Lo único que hace es exacerba y genera las condiciones para la circulación, la creación, ¿no es cierto? Y la intensificación de patógenos, ¿no? La industria cárnica, la industria de la carne, la expansión de los monocultivos, la degradación de la biodiversidad, lo único que hacen es, como digo, expandir y aumentar la circulación de los patógenos. En el fondo, la causa basal, en el fondo, sería nuestra relación que tenemos con la Tierra desde el mundo occidental moderna, ¿no es cierto? En que ha sido una relación de dominación, ha sido una relación de exterminio, y eso ha generado las condiciones, digamos, epidemiológicas para lo que está sucediendo hoy en día. Una segunda cosa que me parece interesante reflexionar desde el antropoceno es que, tal como en para la pandemia, ni sus causas ni sus efectos son universales. Y eso es súper importante ponerlo sobre la mesa. O sea, la pandemia no es global en un sentido geográfico, pero no va a ser global en un sentido epidemiológico, ni social, ni económico. Eh, yo armé este monito, este esquema, que no lo voy a explicar ahora en detalle, pero básicamente es pensar que digamos, las causas, las root causes, las causas basales del antropoceno, que son el capitalismo, el colonialismo, etcétera, etcétera, generan desestabilización biofísica, como la pérdida de biodiversidad, la contaminación, etcétera, que facilita, ¿no es cierto?, crisis biosanitarias como la que estamos viviendo. Y esas crisis biosanitarias, en un contexto de precarización, de desigualdades territoriales, afecta principalmente a una población vulnerada y vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay disparidades de clase, de género, de raza, de etnia, con respecto a cómo vamos a vivir la pandemia y dónde están las causas de las pandemias, ¿no es cierto? Que habrá que tener mucho ojo, ¿ya? Para no hacer de esto como un problema del antropos. Y por último, yo creo que tendremos que aprender a, a desarrollar una cohabitación radical. Y por lo tanto una humildad ecológica, como decía hace un rato, radical. Que vivimos, ¿no es cierto?, con otros seres, que no son solamente los humanos. De hecho, vivimos con los virus. Nosotros vivimos en una virósfera. Y yo creo que esa relación mucho más simbiótica con otra especie, con otros seres, ¿no es cierto?, que pueden ser bacterianos, como pueden ser otros mamíferos, como pueden ser también seres geológicos también, y en los cuales hay múltiples relaciones entre nosotros, es una condición que vamos a tener que reconocer, que no estamos solos en el mundo, que cohabitamos con otros seres, con otras entidades, y vamos a tener que vivir todos juntos y juntas en este nuevo espacio multiespecie. Eh, y tener una relación más de humildad con respecto a esta exquisita diversidad ecológica. Eh, para terminar, hay una frase que me encanta de Jeffrey Eugenides, que es un escritor, que dice: la gente, ignorando que los virus eran más listos que los seres humanos, creían que pronto serían cosas del pasado. En esta idea de que nosotros siempre nos pensamos, los seres humanos, como que estamos en otro espacio, estamos fuera de la ecología de la Tierra, y esa idea hay que superarla. Eso.
Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Manuel. ¿Se escucha bien? Perfecto. Súper. Bueno, te agradecemos un montón por la charla, porque además de explicar muchos conceptos, te hiciste cargo bastante de las tensiones y de los elementos como que se enfrentan en el estudio del antropoceno. Es un concepto que se trabaja hace hartos años, yo lo escuché desde la perspectiva medioambiental y es como súper bueno empezar a ver de qué manera se desarrolla también en distintos ámbitos y de qué manera se va haciendo cargo de las distintas problemáticas que están relacionadas con el medio ambiente que van apareciendo hoy día, que no solo lo abordan el medio ambiente, sino que también otros aspectos, ¿cierto? Tenemos unos audios por ahí, los voy a silenciar. Gabriel creo que tenía una pregunta y después voy a revisar lo que aparezca en el chat, así que te voy a reiniciar el audio. Gabriel, te escuchamos. ¿Se escucha un poco de ruido ambiente? Eso sí. Hola, sí. Buenos días. Ya. Soy Gabriel González, geólogo, amigo de Manuel. Primero quiero agradecer la tremenda frescura, el tremendo aire fresco que trae la reflexión de Manuel en torno al antropoceno. Y solamente decir que el coronavirus está íntimamente ligado al concepto de antropoceno. Yo diría que es casi indivisible. La Tierra es una entidad que se fraguó en un proceso lento, a la velocidad que lo permite la tectónica de placas, y el ser humano ha logrado multiplicar por un factor muy grande la velocidad de todos los procesos terrestres. Y sin ser muy aventurado en decir lo siguiente, que coronavirus es una expresión de esa aceleración profunda que hemos causado los seres humanos a los procesos terrestres, sobre todo las conexiones biológicas entre placas tectónicas que están juntas o que se van a juntar a velocidades extremadamente lentas. Es decir, parte de la gran aceleración que comenzó el año 1950 en la Tierra como fenómeno social, económico, tiene una respuesta biológica. Y creo que esta reflexión que hace Manuel los camiones, así que perdona el ruido ambiente. Así que eso nomás quería decir. Súper, muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Tengo aquí otra pregunta que surgió durante tu presentación, Manuel, un poco larga, pero igual, tú no sé si tienes acceso al chat, pero igual la voy a leer por si acaso, para que la escuche el resto. Tengo Dice, acceso a... sí, a las 10:49, dice, con respecto a la humildad geológica, ¿no está ese concepto demasiado enfocado en los problemas occidentales? El antropocentrismo no es característico de todas las culturas y cosmovisiones. Lo mismo con la distinción entre el antropoceno y el capitaloceno. Solo tiene sentido para gente que lo vive como un determinado sistema socioeconómico que impacta el planeta. ¿Nos sirven estos conceptos que has estado presentando ahora para dialogar con otro tipo de cosmovisiones? Sobre todo entendiendo que una de las bases de la transición a la sustentabilidad es dialogar con comunidades locales que pueden ser muy diversas. ¿No se deberían valorizar otros saberes también para estos conceptos tan clave? Excelente pregunta, po, y yo creo que la presentación completa traté un poco precisamente de poner esta pregunta sobre la agenda, digamos, ¿no? Estas tres tensiones finalmente lo que muestran es que el antropoceno es una categoría que nos sirve, y bienvenida sea, pero también es una categoría que tiene un sesgo súper fuerte, tiene un sesgo bastante antropocéntrico, tiene un sesgo bastante tecnocientífico, o sea, que tiende a incentivar ese tipo de lógicas políticas, ese tipo de imaginarios políticos, y todo eso podríamos encapsularlo en algo que estoy totalmente de acuerdo, que es un concepto bastante colonial, es un concepto que solamente hace sentido para cierta manera de entender lo que es la naturaleza y lo que es lo humano. En otros espacios, lugares, comunidades, eh, esa distinción ni siquiera hace sentido originalmente.
Entonces yo estaría totalmente de acuerdo eh, eh, y lo podemos conversar más adelante, pero yo creo que, claro, por ejemplo, yo trabajo con pueblo originario, con pueblo atacameño, y ahí la cuestión del antropoceno no hace mucho sentido. Hacen más sentido otras categorías, ¿no? Como la pregunta por lo común, por ejemplo, etcétera. Eso, por lo que hay. Súper, gracias. José, creo que tenía una consulta en el chat, no sé si le podemos activar el audio, te vemos en el video. Sí. Súper, te escuchamos. No, quería, bueno, de partida agradecer la charla, la encuentro extraordinaria. Yo he estado trabajando acerca justamente del tema de lo occidental y de las otras epistemologías que hay en América, y uno se encuentra con respuestas extraordinariamente claras y muy iluminadoras de cómo enfrentar el antropoceno desde epistemologías distintas que no reconocen la diferencia entre humano y no humano, y que reconocen la hermandad en el fondo del humano con el resto de la naturaleza. Y en ese sentido yo creo que se está produciendo una revalorización que no solo tiene que ver con postura. Yo trabajo principalmente, mi tema son las músicas indígenas. Y hay muchas respuestas que están incluidas en, por ejemplo, en bailes y en músicas. No están incluidas en un tratado y en una postura racional. Entonces yo creo que el giro que tenemos que dar no es solo reconocer que hay otras formas de entender, sino que también que hay otras formas de expresar y de conocer nuestra posición en el mundo, que son extraordinariamente interesantes, pero que tenemos que tener la sensibilidad suficiente y, por supuesto, la humildad para saber que en un baile y una música, por ejemplo, puede haber una semilla extraordinariamente interesante de respuesta a este tema que estamos discutiendo. Súper, muchas gracias. Manuel, tenemos aquí la última pregunta que creo que la va a hacer Marcos. No sé si puede activar su sonido. Súper, ¿te escuchamos, Marcos? Nada, que es, bueno, más que nada agradecer a Manuel y a los que nos han organizado este evento, porque realmente es bastante refrescante ver otro punto de vista, otras discusiones de las que posiblemente están emergiendo aquí en Europa, en el sur de Europa, ¿no? Pues al calor de lo que planteaba Manuel sobre el tema del antropoceno, mi pregunta es si esto tiene una relación, no sé, sobre la decadencia en este momento en que se encuentra Occidente y las sociedades europeas, ¿sabes? Realmente yo he estado, no es el tema de medio ambiente, ecología, no es mi tema de estudio, pero claro, por la situación que estamos viviendo aquí, ha despertado un interés y he estado en los seminarios que se están haciendo aquí, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Intentando, y claro, me he dado cuenta de que, claro, las discusiones van por otro lado, ¿no? Siguen aquí como rayando en el antropocentrismo, ¿no? O sea, no están preocupados por la libertad, por las tecnologías de restricción, por lo que significa esto para la democracia, si esto va a significar una salida autoritaria de las democracias europeas para controlar este tipo de crisis, y bueno, realmente no es, por lo que veo, igual me puedo equivocar, pero por lo que percibo no tiene nada que ver desde el punto de vista de cómo lo están tratando ustedes allá, ¿no? O sea, eso es lo más interesante, porque no hay una reflexión así fuertemente, o sea, desde una perspectiva del antropoceno o ecológica, ¿no? O sea, es más política, institucional, no sé. Solamente esto quería dar un punto de contraste. No sé, aquí todo esto huele como es como el punto de coletazo a la decadencia que se está viviendo aquí en Europa. O sea, esto es ya... O sea, no veo que haya aquí una discusión que llegue a dar, que demuestre una luz, por decirlo de alguna manera metafórica, la luz a la salida del túnel, ¿no? Al final del túnel, ¿no? Pues esto. Agradezco, Marco, ese gesto de buena onda hacia para con Latinoamérica. No sé, la verdad es que no sé, no sabría,
no sabría cómo reaccionar a tu diagnóstico, digamos. Yo tengo la impresión si es que hay una decadencia, y preferiría hablar de transformación o de momento de inflexión más que de decadencia. También a lo mejor incluye algo de bastante decadencia. Es con respecto a esa compleja construcción moderno occidental liberal, ¿no? Eso yo estoy de acuerdo contigo. Y claro, y creo que distintas realidades geopolíticas están viviendo y están ejecutando esa transformación de distintas maneras. Es una visión optimista. Hay mucha gente que dice que esto va a seguir siendo lo mismo. De hecho, mucha literatura sobre desastres, por ejemplo, más bien indica lo contrario, como que la evidencia muestra que las crisis solamente son caldo de cultivo para más acumulación capitalista, por ejemplo, ¿no? Son solamente caldo de cultivo para seguir desplegando la tecnociencia, ¿no? Más que un minuto de verdad, de repensar quiénes somos, hacia dónde vamos, dónde vivimos y cómo cohabitamos con otras cosas y seres. Pero yo prefiero ser optimista y pensar que hay algo que está transformándose precisamente en la dirección que tú dices, un momento para repensar cómo hemos desplegado cierta ontología y cierta epistemología con respecto a la naturaleza, a lo humano, al planeta, a la política. Y ojo, yo no estoy diciendo que la ciencia sea mala, por el contrario. De hecho, yo creo que en este minuto, por lo menos en Chile, pucha, que hemos echado de menos mejor ciencia y estamos revalorando lo que hace tener buenos expertos y expertas en epidemiología, virología, etcétera, ¿no es cierto? La cuestión es cómo vamos a mezclar de aquí para adelante, cómo vamos a lograr fusiones, cómo vamos a lograr ensamblajes más ricos entre esa ciencia y cómo eso va a tener que ser desplegado, entendido, practicado en comunidades, en los territorios, y cómo esa ciencia va a tener que abrirse a cambiar algunos de sus presupuestos. Ahí hay un desafío que creo que es interesante. Súper, muchas gracias, Muchas Manuel, por gracias, la Manu. pregunta, Manuel también. Gracias, Bueno, Manu. con esto ya quería dar cierre a la charla del profesor Manuel Tironi. Le agradecemos un montón, estuvo súper buena y de verdad creo que también, como lo comentaron hartas personas en el chat también, ha sido tremendamente refrescante y una apertura a muchas áreas también y muchos elementos que tenemos que empezar a considerar a la hora de seguir replanteándonos qué significa lo que está pasando hoy en día con respecto a la manera en que lo abordamos y las medidas que tomamos al futuro, ¿cierto? En temas ambientales, políticos, de salud pública y también sociológicos. Así que les quiero dar las gracias también a todas las personas que se unieron para esta charla mitad clase. Y los quiero dejar invitados también porque la próxima semana, el lunes a las 10 de la mañana, también tenemos una charla relacionada con el tema que se llama La contribución del laboratorio Fauna Australis al manejo de la vida silvestre y la importancia de la conservación de ecosistemas para evitar la aparición de estas enfermedades emergentes, ¿cierto? Así que eso, muchas gracias. Vamos a revisar la grabación de la clase y si la logramos subir les vamos a estar avisando pertinentemente para que la puedan revisar y compartir. Y de nuevo, muchas gracias, Manuel, por esta oportunidad. Gracias a todos y a todas por aguantarme casi una hora aquí hablando como un loco. Cuídense todos y todas. Chao, gracias. ¡Chao, Manuel! Que les vaya bien. Chao, muchas gracias. ¡Chao, primo!